Hola a todas, todos y todes y bienvenidos a En Conexión. Mi nombre es Valentina Garzón Villamil y el día de hoy estoy con las chicas de Poder Desconocido, Relatos y Violencia de un País. Laura, Sofía, bienvenidas. Hola, buenas Hola, tardes, muchas buenas gracias. tardes. ¿Emocionadas de estar en conexión? Sí, Sí, bastante. Nada, un poco nervios. nerviosas, pero sí. Sí, un poco nerviosas, pero es chévere poder compartir los proyectos que uno hace con las personas. Claro, para eso es este espacio. Entonces, para comenzar, les voy a hablar un poco a ustedes en casa de este proyecto. La brujería y la santería, a pesar de ser prácticas extendidas y comunes, suelen realizarse en lo oculto, desde la vergüenza y el señalamiento. Este convergente pretende mostrar la realidad sobre estos rituales para entender cómo afectan las vidas de las personas, cómo están atadas a las costumbres de nuestro pasado y cómo han estado estrechamente ligadas a la historia violenta de nuestro país. Laura, Sofía, me gustaría comenzar preguntándoles cómo surgió la idea de crear este convergente. Ok, bueno, primero tengo que aclarar que nosotros somos un grupo de 10 personas y aquí estamos representando a nuestro grupo de 10 personas. Y la idea surgió porque un día nos sentamos a debatir sobre cosas que no habíamos hablado antes durante la carrera y que queríamos hacer trabajos distintos. Y entre eso surgió un comentario de Sofía donde dijo, ¿qué tal si hablamos del esoterismo? Y luego fue como, no, hablemos de esto, de lo otro. Y concluyendo nos dimos cuenta que tenemos varios conceptos de lo que es la brujería y la santería y dijimos como, bueno, ¿y por qué no lo hacemos de eso, no? Todos tenemos ideas diferentes y creo que sería bueno retratar en un producto que les sirva a las personas y también a nosotros. Entonces ahí fue donde surgió la idea. ¿Por qué sienten ustedes que es importante para nuestra cultura hablar de este tema de la brujería? Creo que todo surge desde el punto en que las personas siempre buscan creer en algo independientemente de lo que sea. Y después, en el proceso que tuvimos de investigación nos dimos cuenta de, pues básicamente, la santería y la brujería no son como cuestiones desarraigadas de las creencias, sino que son otras formas de espiritualidad que las personas adoptan y que están presentes dentro de nuestra cultura latinoamericana y colombiana, pero que no son tan visibles porque pues hay otro tipo de religiones, otro tipo de creencias, otro tipo de espiritualidades que son mucho más visibles. Entonces, creemos que es importante visibilizar estas, como yo le digo, quizá espiritualidades divergentes que no se ven tan a menudo. Hablabas un poco de la religión y es algo lo que se ve en su convergente, que la religión ocultó todo esto de la brujería, de la santería, que llevó a la religión como tal a ocultar todo este tipo de prácticas esotéricas y tildarlas de paganas. Pues la religión tradicional, en este caso en Colombia, ha querido ocultar estas prácticas desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, desde los colonos se ha usado la religión y la espiritualidad como una forma de oprimir a las personas y como una forma de ejercer poder sobre las personas. En el caso del colonialismo era una forma tener control sobre las tribus indígenas que había. Entonces, todo lo que no era este Dios eran tildado como malo, como pagano, como negativo, pero pues estas creencias siempre han estado desde nuestros ancestros indígenas, que siempre han tenido conexiones con la astrología, con la herbología, y con todas estas prácticas que realmente no, o sea, que nosotros vemos como negativas por influencias extranjeras, pero que realmente siempre han estado ligados a nosotros y a quienes somos y a esas dos partes y a esas dos bueno, a esas dos cosas que nos heredaron las dos partes, ¿no? O sea que eso sientes tú que es lo que nos lleva, que aunque seamos un país católico tengamos fuertes creencias en la brujería y la santería, ¿no? Este es un poquito confuso. Pues es que primero constitucionalmente nosotros somos un país laico. Entonces decirnos que somos un país católico es porque es de la parte social. Toda la religión que se ha puesto por encima ha sido la católica. Y sí, suena como contradictorio, pero entonces siempre ha habido mayor poder de la religión católica sobre otras religiones o manera o creencias que hay alrededor. Entonces, la que tiene más poder es la que impone sobre las demás y dice como, eso como no está ligado
a lo que yo conozco, a lo que yo creo y a lo que yo digo que es verdad, es malo. No tiene nada que ver, tiene una connotación de anormal. Cuando pues obviamente eso no es anormal, sino que es algo que está presente, que tiene una definición, una razón de ser y es, no sé cómo decirlo, sino hace parte como de un grupo de personas determinado que sí creen eso. Además, eso tiene también relación con que el ser humano siempre busca certidumbre en su vida. Y muchas veces estas formas de certidumbre se dan en la religión o en la espiritualidad, que las hemos venido separando, pero que pues en realidad tienen distintas formas de verse. Por ejemplo, a mí me gusta mucho usar un ejemplo y es que, por ejemplo, Frida Kahlo no creía en Dios, pero Frida creía en el comunismo. Entonces las personas siempre se aferran en su vida a creer en algo, sea lo que sea, y la brujería y la santería son una forma de aferrarse a una certidumbre sobre lo que es uno, lo que uno cree, cómo se identifica con el mundo y cómo el mundo se identifica con uno. Entonces sí puede sonar un poco contraproducente, pero es por esas formas de tener certidumbre que siempre son muy distintas y que siempre hay una mayoría en una forma de sentir certidumbre. Sí, como esa preocupación que siempre tenemos sobre el futuro, ¿no? Un poquito por esa parte. Lo que también me lleva a preguntarles, ¿será que nosotros los jóvenes de pronto somos más propensos a ese tipo de creencias sobre la brujería y la santería o no tiene nada que ver con la edad? Yo creo que no tiene nada que ver con la edad, ¿sabes? Dentro de la investigación nos dimos cuenta que eso ha pasado también de generación en generación. ¿Qué pasa? Que nosotros ahorita como jóvenes tenemos el tema de la globalización y el internet. Entonces nosotros podemos meternos a Google y buscar cualquier cosa, brujería o santería, o en caso ahorita común, TikTok, ¿no? Entonces que uno va haciendo su y sale el video de que el amarre, de que los fósforos, de que la unión, de que las velas con el hilo rojo. Entonces, como que cada generación tiene un cierto tipo de unión al tema de la santería y la brujería. Nuestros papás lo tenían de cierta forma, digamos, o nuestros abuelos, de lo que escuchaban, ¿no? Que la señora de la esquina era bruja, que las brujas le trenzaban el cabello a los caballos. Entonces, siento que va más como el tipo de sociedad que se construye alrededor de cada generación. Además, lo que dice Lau de la globalización es muy importante porque eso da una apertura a que las personas conozcan más allá de lo que a uno propiamente los papás le enseñan. Porque, por ejemplo, nosotros crecimos en una sociedad que estaba a puertas de entrar en la globalización. Las personas, entonces nosotros creíamos bajo unas, o sea, teníamos unas creencias estipuladas, por ejemplo, en mi familia el catolicismo era muy presente por parte de mi lado materno, pero a medida que fui creciendo y el Internet fue abriéndome más puertas, yo fui cambiando mi concepción sobre la religión. Y eso hace que, por ejemplo, las nuevas generaciones tengan una apertura más grande a descubrir qué otras cosas existen y a ellos mismos poder decidir qué quieren creer. Entonces ya no se limita solamente a una religión tradicional que abarca muchas cosas, sino a esa apertura que nosotros tenemos independientemente de la generación de la que seamos para descubrir otras cosas nuevas, entre esas pues la brujería y la santería. Cambiando un poco del tema, uno de los productos que hizo Convergente es un podcast que se llama Posición Invertida. En él hablan de casos puntuales en los que las personas acuden a la brujería, sea porque quieren volver a conectar con sus seres queridos o porque es una tradición pues, del lugar donde viven, que era un poquito lo que estábamos hablando. ¿Cómo fue hablar con estas fuentes? ¿Qué fue lo más difícil? Pues lo más difícil, o cómo fue hablar con las fuentes, primero, digamos, teníamos que pasar de estar entrevistas y pregunta-respuesta a convertirlo en una conversación, a que la persona se sintiera abierta a decirme lo que pensaba, lo que sentía y lo que creía. Más allá de la idea de que de pronto si le cuento me va a juzgar, no le va a gustar, me va a hacer mala cara, porque eso fue como lo principal, ¿no? O sea, estamos abiertos a todo lo que tú me digas, no va a pasar nada, tú solamente cuéntanos. Eso fue el tema de cómo hicimos las fuentes. Y lo más difícil, digamos, fue nosotros darnos cuenta de que había información que no sabíamos y que teníamos que aprender o mirar cómo dársela a la gente. Porque pues uno no puede decir como, no, está esto y pum, sino tratar de transformarlas al tal punto de que se entendiera no solo para nosotros, sino para los demás. Porque si para nosotros fue difícil con algunas palabras o términos con los que se trabajaron, pues también tenemos que pensar en lo que iba a ser los espectadores del Convergente. De pronto esa parte va muy ligada al glosario que hicieron. ¿Cuál era la finalidad pues, de esa parte del Convergente? El glosario nació un poco como para nosotros, de manera interna,
para poder entender, pues nosotros nos dividimos por equipos, como éramos tantos, decidimos dividirnos por formatos. Entonces, como las entrevistas se habían hecho, o sea, personas de diferentes formatos y se usaban en diferentes formatos, entonces decidimos hacer un glosario para nosotros poder entender qué era lo que quería decir esa fuente que yo no entrevisté. Y luego nos dimos cuenta que posiblemente eso que nos estaba pasando a nosotros al hacer el trabajo le podría pasar a cualquier persona que consultara nuestro convergente. Entonces decidimos, o sea, si nuestro punto focal en este era visibilizar y de alguna manera hacer pedagogía sobre otras formas de espiritualidad para las personas que consumieran el convergente, pues otra cosa que era muy importante era hacer que el glosario estuviera ahí para que las personas también pudieran entender, ah, bueno, esto es el yagé, ah, bueno, esto es una madre de santo, ah, bueno, esto es tal cosa. Entonces, así, sí, primero fue algo interno y luego decidimos extenderlo a que fuera una parte esencial del convergente. ¿Podrías hablarnos, Sofía, un poco de esa finalidad que me acabas de nombrar del convergente, de la parte de la espiritualidad? ¿Qué querían lograr con esa parte? Como te digo, nosotros durante la investigación nos dimos cuenta que pues no es como que sean prácticas así, o sea, sí son prácticas tabú socialmente, pero naturalmente, de alguna manera, son formas de creer y de tener espiritualidades diferentes. Entonces, nosotros queríamos hacer pedagogía sobre eso, sobre abrir la apertura hacia otro tipo de creencias, otro tipo de cosas a las que nosotros naturalmente conocemos. Y nuestro eje era muy pedagógico, era muy pedagógica, era muy sobre desglosar lo más posible todas las historias que nos llegaban, cómo se veía la brujería aquí, cómo llegó la santería, porque la santería no es algo propio de acá. Entonces, todo siempre fue un eje hacia pues no, como enseñarle a la gente que también existen otras formas y que eso también está bien, que no es negativo y que tampoco está mal que no crean en ellas. O sea, con el simple hecho de que sepan que existan y puedan coexistir con ellas y convivir con ellas, está bien que lo hagan, así no crean en ellas. Entonces es como visibilizar, enseñar y coexistir de alguna manera. De todas esas historias que encontraron para su convergente, ¿cuál fue la que más les llamó la atención, las que quieren resaltar aquí hoy en el envío? Yo creo que la primera es que se hizo un podcast inmersivo sobre un caso de un exorcismo de un niño y entre nosotros se mantuvo como, entre nuestro mismo grupo se mantuvo de que solamente es el podcast, pero ya después entre nosotros la persona que lo hizo nos contó que es una historia de la vida real de uno de los entrevistados, que es el negro porteño, entonces para nosotros fue choqueante, entonces para la gente también puede ser choqueante enterarse de que sí, eso no fue como inventado ni nada y también fue dentro de nosotros, esa fue como la historia más dura. No sé si Sofi quiera contar otra. Pues a mí personalmente me chocó, más que todo porque a mí me chocó en el sentido de que yo soy más de tendencia a creer en el esoterismo porque me crié dentro de mi familia paterna por esta rama y de hecho por eso también un poco orienté a mis compañeros como en qué podíamos hacer y qué no en estos temas de brujería. Eh, Me choqué con la historia de Jane, porque Jane no creía. O sea, Jane creció en una familia que vivía en el campo, en la ruralidad, y que tenía muchas de estas prácticas tradicionales de poner la escoba en la puerta o que la tierra del cementerio no sé dónde o que hacer los rezos de sí sé más. Entonces a mí me chocó cuando ella decía como esas cosas eh, hacen que tu alma no esté limpia. Entonces a mí yo me sentí como atacada y en ese momento yo me pude poner en los zapatos también de las personas que creen en religiones monoteístas o en otro tipo de religiones más tradicionales. Y dije, claro, así se sienten ellos también. Cuando yo les llego y les digo, no, es que yo creo en el destino y en el tarot y las cosas enlazadas y en estas cosas. Entonces fue como, para mí esa historia fue la más chocante porque ahí me di cuenta de que eso mismo que nosotros queríamos enseñar lo estaba aprendiendo yo en ese momento de editar ese podcast, de editar esa historia y de poder también ponerme en los zapatos de ella. Sofía, ¿nos podrías hablar un poco de cómo es crecer en una familia con el esoterismo? Me llamó la atención esa parte, como
¿Cómo es esa historia tuya? Mi abuela, de hecho, es una de las historias del podcast. Mi abuela era medium porque ella, pues alguna vez le dio cáncer y ella acudió, a ella le dijeron, hay una señora que es medium de un médico famoso de la santería y entonces ella la puede curar. Y mi abuela se curó y entonces ella decidió que el bien que quería, o sea, que ella quería devolver el bien que ella había recibido cuando la curaron del cáncer. Entonces mi abuela era medium de este señor y ella tenía una agrupación que hacía como estudios en espiritualidad y en parapsicología, parapsicólogo. Católico. Y pues la gente me miraba muy raro y la gente me Sofi, decía te como, perdí por un usted está momento loca. por el internet. Ay, Eh, perdón, ¿en qué me quedé? en la parte de lo parapsicólogo. Sí, ellos hacían estudios de parapsicología. Entonces ellos, a través de estos estudios, ellos escribían unos libros y ellos intentaban hacer que con todo ese conocimiento de los espíritus y de estas personas que viven en otros planos astrales, se pudiera de alguna manera curar a las personas y sanar al mundo y siempre hacer un bien por el colectivo, por la gente. Entonces, para mí eso siempre fue muy normal. A pesar de que mi abuela materna era católica, pues yo como que siempre tendía a creer más en otros tipos de espiritualidad. En el colegio fue cuando yo me choqué más porque la gente era muy católica y pues la gente siempre me decía, usted me va a hacer brujería, usted me va a hacer cosas malas. Entonces yo nunca, jamás en la vida volví a hablar de eso. O sea, yo entré a la universidad y yo no hablaba de eso con nadie. Hasta que un día, incluso creo que el único día que me abrí así abiertamente fue ese día que estábamos discutiendo en Convergencia, sobre qué temas queríamos hablar y que nunca habíamos hablado. Y la profe me dijo, habla de eso, porque la gente siempre lo hace, pero lo critica en público. Entonces, habla de tu historia, porque hablar de tu historia es importante y esos temas son importantes. Entonces, pues para mí siempre fue muy normal, pero pues claro, cuando uno se enfrenta a la sociedad es muy difícil porque siempre creen que les vas a hacer un mal, siempre crees que les vas a hacer daño. Y pues no, en realidad son solo creencias de que yo creo en cosas que pues para la gente pueden ser muy locas, pero para mí yo creo en unas cosas que se llaman los elementales. Y a mí me da miedo hacerle daño a las matas porque siento que un elemental me va a dañar y eso para la gente es muy loco, es muy insano, eso no existe. Entonces sí, lo más difícil de todo es enfrentarte a que las personas no acepten esas creencias. Y es un poco también lo que buscaban con el convergente, ¿no? Como llegar a las personas y que entendieran ese otro punto de vista. Exacto. Por otro lado, en su infografía, El rezo de la guerra, cuentan cómo los personajes del conflicto armado acudieron a la brujería. O sea, estamos hablando de que la gente lo juzga, pero otros lo usan debajo de mesa. ¿Qué podrían contarnos sobre este tema? Bueno, pues la idea del relato de la guerra, el tema brujería, nació del libro de Germán Castro Caicedo, La Bruja, porque todos sabemos que ahí cuentan la historia sobre cómo el presidente de los años 70 y varios narcotraficantes le pedían a la bruja pues ayuda para sus cargamentos y todo el cuento, tienen que leerlo. De ahí nació la historia para construir toda la infografía y dentro de la búsqueda encontramos que para ellos la brujería se convierte en poder. Entonces, en el poder, en tener mayor poder que las otras personas. Y de ahí surgió toda la concepción de los rezados, los que eran inmunes contra las balas, los que no les pasaba nada, los que tenían, digamos, ciertos tipos de rituales a la hora si era combate, como rezar las balas, pintarse las uñas de negro, usar una cruz. Y parte de todo lo que encontramos es que para ellos dentro del conflicto de la brujería significaba creer, buscar la salvación. Y eso teníamos que mostrarlo ahí, contar cómo para ellos eso se convirtió en algo que es real, además de que la brujería fue común, no fue para un individuo, sino que fue común. Muchas personas lo hacían, muchas personas hacían como, dentro de la investigación encontramos una historia, una combatiente que decía que un chamán
bendijo, no sé cómo quieren que lo diga, pero rezó, por decirlo así, varios de las guandocas, de las donde metían el dinero su jefe, y él le dijo que solo un descendiente de su propia sangre lo podía sacar donde estaba metido. Entonces, y la gente creía en esas cosas, sin importar si era verdad o no, si en verdad lo hizo o no, como todo se volvió tan colectivo en tema de imágenes, símbolos, signos y el voz a voz, para ellos eso era súper el poder, o sea, era como, bueno, yo sé que él está rezado y que no le va a dar ni una bala, o yo te puedo contar la historia de tal man que lo dispararon tantas veces y no le pasó nada, porque yo sé que está rezado, que porque la bruja le hizo esto, que porque la bruja le hizo lo otro, y sentimos muy importante mostrar eso, ya que sabemos que Colombia tiene una historia dentro de ese conflicto armado y hace parte de la historia del país. Y es importante saber que no solamente fue la guerra, sino también las connotaciones que traía atrás. Y exactamente porque en los años 70 creen que se haya dado todo esto. Pues digamos, o sea, el libro estuvo censurado un tiempo Okay. porque pues no querían que se revelara todo ese tema del poder bajo cuerda que había. Pero más allá de eso es que la gente lo conoce, pero en su pueblo, allá, adentro. Porque si uno se pone a preguntar, uno sabe que el conflicto armado, que los paramilitares, que los guerrilleros, que todo lo que ha pasado, la violencia, la gente que se muere, todo eso, pero uno no sabe lo que la gente vive cuando está allá y que necesitan algo en que creer, más allá si es Dios o no, yo puedo decir, con esta persona me voy a sanar, con esto me voy a proteger. Entonces, es más que todo eso. Para finalizar nuestra entrevista del día de hoy, me gustaría preguntarles qué les dejó la realización de este trabajo, tanto para su vida personal como para su vida profesional. Yo, hablo Ok. yo primero. Eh, pues para mi vida personal, a ser mucho más abierta con las cosas, a tener muchas más perspectivas y siempre tratar de escuchar a las otras personas para poder eh, primero crecer yo y poder aportar también a enseñarle a las personas muchas cosas que yo sé y que todos nos enseñemos mutuamente. Siento que escuchar y poder aprender y enseñar. Y en lo profesional, pues a tratar temas complejos, porque este es un tema que siempre, a pesar de que muchas veces se ha hablado sobre esto en muchos medios, en muchas cosas, siempre son temas tabú y siempre son temas complejos que si no se abordan de la manera correcta pueden o salir muy bien o salir muy mal. Entonces, aprender a abordar temas complejos y a no tenerle miedo a los temas complejos. Pues de mi parte, en la parte profesional, creo que tengo que decir lo mismo, aprender a trabajar. Toda la carrera hemos trabajado temas en caliente, por decirlo así, pero son temas que a uno le enseñan y le dejan cosas para la vida, a hacer de mente más abierta, a estar dispuesto a escuchar, a encontrar, a quitarse como esas vendas que uno traía desde antes de su educación del colegio, de su educación familiar, y eso me aporta mucho a mi crecimiento personal y profesional. Y en lo personal, siento que es de pronto centrar un poco más aquello que medio conocía o desconocía, porque sí, yo he escuchado historias de mi abuela, historias de mi mamá, he escuchado a la gente, hablamos del tema de lo que hablamos, ¿no? TikTok y esas cosas, pero uno ya aprende qué es eso, cómo se forma eso, qué involucra eso. Entonces siento que eso, más que todo, son enseñanzas. Si a ustedes que están en casa les interesa este tema de la brujería y la santería, tienen que pasarse por este convergente, van a encontrar el link aquí arribita, entonces vayan, está en conexión externado y se disfrutan todo este hermoso convergente que hicieron Laura, Sofía y pues todos sus compañeros. También recuerden que tenemos redes sociales, entonces aquí abajo las encuentran todas. Ustedes van, nos siguen, no se pierden ninguna de nuestras publicaciones. Y también vayan y publiquen a ver si así como Laura y Sofía están aquí conmigo un jueves de estos. Hablamos aquí un ratico de sus trabajos, que este espacio es muy chévere por eso, porque ustedes pueden venir y hablar, ¿cierto? Laura, Sofía, ¿se divirtieron? Sí, mucho, Sí, gracias. Nunca bastante. nos imaginamos, estábamos debatiendo eso antes de que no nos imaginamos que íbamos a estar aquí hablando de un trabajo y sintiéndonos más orgullosos de no solo hacerlo, sino de presentarlo ante todos. Claro que sí, eso es un logro muy, muy grande. Y con eso finalizamos el programa de hoy. Laura y Sofía, muchas gracias por participar de este espacio. No, pues gracias a ti por Gracias a ti. invitarnos y darnos la Sí. oportunidad de acá de contarnos un poquito de todo. A ustedes en casa también muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que nos vemos el próximo jueves con otra entrevista aquí en Conexión. Chao, feliz fin de semana.